Hola una vez más, buenas tardes, bienvenidos mis queridos hermanos, amigos. Volvemos a estar una tarde más dispuestos a estudiar la palabra de Dios, ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este día, en esta tarde. Así que espero que hayáis podido descansar, no sé si habéis tenido un tiempo de siesta. Hoy es domingo 12 de abril y es el domingo de resurrección. Recordamos que Cristo resucitó. Es un recordatorio de, de ese momento clave, único en la historia de la humanidad. Y especialmente para los cristianos, pues es un día muy especial, aunque recuerda que no vamos de año en año, sino que recordamos que Cristo resucitó casi cada día del año, porque Él es el sentido de nuestra vida, de todo lo que somos. Y la victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra victoria. Por eso hoy, ya esta mañana en el culto de las 11 de la mañana, estuvimos predicando acerca de la resurrección de Jesús, la tumba vacía. Y esta tarde el estudio pues lo vamos a tener acerca de la muerte. Lo hemos titulado Más allá de la muerte. Porque la muerte es el tema que siempre persigue al ser humano, siempre nos sigue, siempre está ahí en la mente de toda persona, porque es un hecho que todos enfrentaremos ese momento. Así que con la ayuda de Dios y confiando en Él y dejándonos en sus manos, vamos a ver qué es lo que podemos aprender, qué dice la Biblia acerca de la muerte. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando ya en este directo a través de Facebook. Buenas tardes a todos los que ya he visto que estáis saludando. Estamos muy contentos de poder compartir así un tiempo juntos. Y ya sabéis, si queréis participar en ese chat abierto, pues podéis escribir vuestra opinión, vuestra pregunta, si tenéis alguna cosa. Saludos, hay muchos, así que bueno, pues podéis estar ahí escribiendo y vamos a estar viendo durante un poquito más de una hora acerca de este tema, más allá de la muerte. Pero me gustaría, como siempre, hacer una oración y pedirle al Señor que Él nos guíe. Así que voy a orar. Señor, gracias por una nueva oportunidad que nos da, Señor, de tenernos delante de ti, abrir tu palabra y estudiarla. Necesitamos, Señor, el alimento diario espiritual. Este es un mundo lleno de distracciones y un mundo, Señor, en el que constantemente recibimos mucha información negativa, recibimos muchas cosas que perturban nuestra paz interior, que enfrían el amor, y por eso necesitamos acercarnos a ti, a Jesús, fuente de agua viva. Necesitamos estar llenos de tu presencia. Y también llenos, Señor, de toda sabiduría, inteligencia y conocimiento que vienen de ti. Por eso, Señor, ayúdanos a descansar en tus manos ahora este tiempo. Toma tú el control. Que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea el Espíritu Santo el que nos esté hablando. Ayúdanos, queremos estar llenos del Espíritu Santo y somos conscientes que cada día, cuando venimos a tu palabra, nos acercamos y nos llenamos un poco más de ti. Te pido que también des sabiduría, abras los ojos, que tú toques corazones. A veces se conectan personas en directo o escuchan posteriormente personas que quizás aún no tienen una relación personal contigo, que no te han descubierto como único Dios y Salvador personal. Así que toca corazones, Señor, y habla tú a cada uno. Háblanos. Tus siervos escuchamos, Señor, nos dejamos llevar por ti, confiamos en tu dirección. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues lo dicho anteriormente, me alegro mucho de ver que ya estáis conectados, que ya hay un buen grupo, así que vamos a continuar en este espíritu que comenzamos esta mañana, alabando a Dios, hablando de la resurrección de Jesús.
porque Cristo resucitó y esa es la victoria, ese es el grito de victoria. Estamos celebrando que Él nos dio vida. Juntamente con Cristo tenemos vida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, así que vamos a estar ahí meditando en estas cosas. Como hemos dicho, el tema se titula Más allá de la muerte. La muerte siempre ha sido un tema que ha perseguido al ser humano en las meditaciones más profundas. Los grandes filósofos era una cuestión que se planteaban, de dónde venimos, a dónde vamos. Saber qué pasará el día que muramos es una cosa que siempre ha obsesionado al hombre, claro, porque hay un principio lógico en todo esto, y es que si la existencia de cada uno de nosotros se limita a lo que vivimos en esta vida, pues la verdad es que nos queda una sensación pues de vacío, una sensación de, desesperación. Es algo como un poco absurdo vivir una vida en la que la mayor parte de las cosas que experimentamos tienen que ver con el sufrimiento y tanta lucha, tanto esfuerzo, tanta pérdida para que después lleguemos al momento de la muerte y todo desaparece, ya no queda nada más. Hay algo en la esencia de cada ser humano, algo dentro de la persona que le dice que la muerte no es el fin, que debe haber algo más. Porque podemos ver lo que nos rodea, yo me puedo ver mi propio cuerpo y podemos observar que somos materia, somos una parte orgánica, pero la personalidad, aquello que está dentro de cada uno de nosotros, es algo que nos lleva a plantearnos que realmente tiene que haber algo más después de la muerte. Nosotros somos seres racionales, tenemos personalidad propia, cada persona es como un mini universo en sí mismo, la profundidad de los pensamientos de cada uno, la trascendencia de todo aquello que nos lleva a la reflexión, a tratar de comprender. Cuando tú miras hacia tu interior, descubres que para nada está todo claro, sino que hay mucha profundidad y mucha confusión. Somos complejos. Cada ser humano en sí mismo es un mundo complejo de los pensamientos, la existencia, todo lo que he sido hasta ahora, plantearme el futuro y sobre todo pues llegar a ese instante, al instante de la muerte y pensar, ¿y cuando muera qué? ¿Qué ocurrirá? ¿Podemos tener seguridad de que después de la muerte hay algo más? Y si tenemos la seguridad de que hay algo más, ¿dónde iremos cuando muramos? ¿Qué ocurrirá cuando dejemos este cuerpo mortal en el que ahora estamos? Podemos saber y podemos tener seguridad. Son dos cosas importantes. Una es saber y otra es tener seguridad. Porque no es lo mismo saber que haya algo más después de la muerte a tener la seguridad de que yo sepa dónde voy a ir cuando moriré. ¿Hay algún libro, hay alguna religión, alguna forma de pensamiento que nos puede a garantizar, nos puede dar respuestas a estas cuestiones, a las grandes cuestiones que el hombre se ha hecho a través de los tiempos? Es un tema que a todos nos interesa, ¿o no? Es un tema que realmente nos preocupa porque sabemos que todos moriremos. ¿Conoces a alguien que no haya muerto todavía y que tenga 500 años, 1000 años, 2000 años? No, todos morimos. Y como que todos morimos es un tema que nos interesa a todos. Todas las grandes culturas, todas las formas, los pueblos a través de la historia enfrentaron el dilema de la muerte pues desde un punto de vista muy particular. Hay muchas religiones y hay muchas ideas en cuanto a la muerte. Por ejemplo, los egipcios, que es una de las culturas antiguas, que dejaron un legado bastante amplio acerca de la muerte, porque si tú vas a Egipto y ves las pirámides, pues bueno, una de las cosas que sabemos es que las pirámides eran tumbas, eran lugares donde se enterraban a los faraones, a personas que daban ahí enterradas. O sea, imagínate unas pirámides impresionantes. Y al final, ¿qué es una pirámide? Pues una tumba. Era un lugar para acoger el cuerpo sin vida de algunos de los que morían. ¿Y qué creían los egipcios acerca de la muerte? ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Cuál era su forma de ver la muerte? Bueno, ellos hablaban de que
era un reto en la vida de la persona intentar conseguir la vida eterna, tratar de llegar al reino de Osiris. Cuando uno muriese, pues cada persona, cada ser humano tenía dos partes, una era el cuerpo y la otra era el Ka. El Ka vendría a ser pues lo que nosotros denominamos el alma. O sea, había una parte material o orgánica, que es el cuerpo, y estaba el Ka. Cuando un egipcio moría, pues había una separación del Ka del cuerpo. Entonces el Ka entraba en una esfera indefinida, no está bien definido en los escritos egipcios qué ocurría, sino que entraba en un plano indefinido y ellos pensaban que el Ka, en esta otra vida que comenzaba, que en principio quedaba confinada a la tumba, pues entonces el K necesitaba entretenimiento como en la vida y obligaciones. O sea, necesitaba utensilios tanto para entretenerse como para poder ocuparse en cosas. De ahí que las tumbas egipcias pues eran llenadas de todo tipo de objetos y sobre todo riquezas. Incluso en algunas tumbas pues se ponían caballos, se ponían personas, la esposa del faraón o los criados o las esposas. ¿Por qué? Porque el Ka iba a necesitar de todo eso en esa otra esfera de esa otra vida. Y también tú ya sabes que las famosas momias egipcias, ¿por qué momificaban? ¿Por qué embalsamaban los cadáveres? Bueno, porque ellos creían que en algún momento el Ka podía necesitar otra vez su cuerpo. Entonces, de ahí que intentaban conservar el cuerpo, que no se corrompiese. Y el cuerpo era depositado también en la tumba, en su sarcófago, embalsamado, para tratar de conservarlo, por si en algún momento el Ka iba a necesitar volver a entrar otra vez dentro del cuerpo. Pero bueno, los años pasaron miles de años, y con el tiempo las tumbas egipcias, muchas de ellas fueron saqueadas. ¿Por qué? Porque los ladrones de tumbas, la gente sabía que esas tumbas conservaban grandes tesoros. Y cuando se abría una tumba, fuera por saqueadores o fuera por arqueólogos, la arqueología después pues también se ocupó en abrir pirámides, tumbas para ver qué había en su interior, pues lo que se descubrió es que los objetos seguían estando ahí y las momias seguían estando ahí. O sea que no había el menor vestigio de vida, de que hubiese pasado algo. No había indicios de que aquel que murió hubiese estado ocupado, hubiese estado haciendo alguna cosa en su interior. Si pudiésemos así ir viendo todas las culturas antiguas, las grandes culturas, hemos hablado de la egipcia, pero si hablásemos de Roma o del imperio griego, de Grecia, si pudiésemos ir viendo todo esto, veríamos que el hombre se plantea ampliamente el tema de la muerte, pero en la gran mayoría de los casos las explicaciones y las respuestas son muy efímeras y no tienen un fundamento. Se quedaba, por ejemplo, en el Imperio Romano, la idea quedaba como muy abierta, algo así como que cada uno que crea lo que quiera. Como la cultura romana era multicultural, era una mezcla de muchas culturas, pues la verdad es que no había un pensamiento unificado en cuanto a qué pasaba cuando morimos. Quedaba como todo muy en el aire, a gusto del consumidor. Había algunos movimientos así con una cierta influencia, como eran los epicúreos y los estoicos, de los que también aparecen en el Nuevo Testamento y habla la Biblia. Y por ejemplo, pues algunos como los epicúreos, pues hablaban de que cuando uno muere, se termina todo. El cuerpo y el alma perecen juntos, decían. Y entonces pues todo es el fin, no hay nada más. Por eso Pablo decía, pues si pensamos de esta forma, comamos y vivamos porque mañana moriremos. O sea, sería absurdo estar preocupándonos del alma, del espíritu o qué pasará cuando muramos si solo tenemos esta vida. Intenta aprovecharla al máximo. Lo que pasa que, como dijo Salomón, pues al final te das cuenta que todo lo que conseguimos en esta vida viene a ser vano. Primero porque si al morir todo es el fin, no nos podemos llevar nada.
O como dijo Jacob ante Faraón precisamente, cuando Faraón le preguntó por los días de su vida. ¿Qué? ¿Te acuerdas de la respuesta? Pocos y malos han sido los días de mi vida, dijo Job. La verdad es que cuando uno mira para atrás, si no tienes la esperanza de lo que vendrá, la verdad es que a uno le queda un sabor de boca un tanto extraño, en algunos casos amargo, en algunos les invade la tristeza, porque la vida no fue lo que uno imaginaba. La vida nos dejó muchos desengaños, hubo mucho dolor y sufrimiento. La vida se convirtió cada día en una lucha que nos desgasta, que nos deja muchos sinsabores y total, un día nos damos cuenta de que ya pasó, de que ya estamos viejitos, eso agradeciendo los que pueden llegar a viejitos, porque muchos dejaron esta vida de una forma espontánea, así sin esperarlo, por accidentes, por cosas que a veces ocurren. Entonces, bueno, dentro de las filosofías romanas, pues había todo eso que tenía que ver con la mitología de los dioses en el Olimpo y todo eso. Y bueno, y cuando uno muere, pues está el Manes, el reino subterráneo, el gancho de Caronte y las ranas negras en la laguna pantanosa Estigial y la barca que tiene que transportar a los muertos al más allá y no sé qué. Y cuando empiezas a leer toda esta literatura de mitología griega, romana, persa, de todas estas culturas que tuvieron tanto poder y controlaron el mundo conocido en algún momento en el que les tocó estar ahí en el poder y tal, pero cuando lees acerca de lo que ellos decían de la muerte, te quedas así como diciendo, pues parece que no tenían nada como seguro, ¿no? Como que no tenían una certeza qué pasa cuando se muere. Muchas ideas vagas, muchos conceptos, historias que suenan más bien a eso, a leyenda, a cuentos de niños. Pero ¿dónde está el fundamento de lo que se cuenta? Bueno, era la opinión de unos, las opiniones de otros, eran las cuestiones de la filosofía. Tú te pones a filosofar y puedes imaginarte lo que quieras, pero había poco fundamento. Los propios dioses del Olimpo bastante tenían con sus problemas, que siempre estaban en guerras unos con otros y conspiraciones. Era como una telenovela, pero elevada al Olimpo, ¿no? Conspiraciones, un dios engañando a otro, quitándole la esposa a este, otro que engañaba pero viniéndose a los mortales, este que conspiraba con aquel para quitarle el trono o el poder, el otro que atentaba contra su hermano, y dices, madre mía, si los dioses estaban así, pues cómo iba a estar el mundo, ¿verdad? Entonces, si tú te metes en la piel de vivir en esos tiempos, en esos imperios, la verdad es que era todo como muy preocupante. Porque al final de escuchar todo, la pregunta seguía siendo, pero bueno, a ver, cuando uno se muere, ¿qué pasa? Porque yo escucho lo que me estáis contando y me quedo muy preocupado. Cuando muera, ¿qué va a pasar con mi vida, con mi existencia? ¿Hay algo más o no hay? Porque, vale, sí, me llevaré, por ejemplo, las monedas, miré con las monedas, preparo por si tengo que pagarle al barquero para que me cruce. ¿A dónde me va a cruzar? Al más allá. Uf, todo queda en el aire. La verdad es que era todo como muy preocupante. Pero en la actualidad, dices, bueno, el ser humano ha evolucionado intelectualmente, culturalmente, tecnológicamente, científicamente, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos en el siglo XXI. Hoy sí tendremos respuesta, ¿no? Para decir qué hay después de la muerte. ¿La ciencia no nos puede explicar? Bueno, pues la verdad es que no. En tema de la muerte, seguimos estando sin respuestas. El hombre no tiene respuestas. Fíjate, ¿no? Qué curioso. La vida, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos en todos los campos y en todas las ciencias, la verdad es que la vida sigue siendo un misterio. Se puede manipular la vida. Se pueden hacer cosas, crear hasta formas como la inteligencia artificial, se puede fabricar de todo tipo de artilugios,
se investiga con cosas realmente profundas y los logros del ser humano son grandiosos, pero la vida sigue siendo un misterio. ¿Qué hay dentro de un grano de trigo que parece que está seco y que el científico puede analizar su composición exacta, decir, pues mira, está formada de esto, y decirte de qué está formado un grano de trigo, pero sigue siendo un misterio para la ciencia explicar y decir cómo de pronto surge la vida? Cuando ese grano de trigo que todo está seco ahí, tú lo pones en la tierra con la humedad y la temperatura necesaria y de pronto ¡fum!, explota la vida, brota la vida y salen raíces y sale un tallo verde y comienza la vida nuevamente. ¿Cómo ocurre la vida dentro del ser humano cuando el hombre y la mujer aportan la información genética y se concibe una nueva vida y toda esa cadena de moléculas del ADN, que es un lenguaje complicadísimo, pero que aporta toda la información para que una nueva vida pueda ser creada? ¿En qué momento, de dónde, cómo ocurre esa vida? Y todo eso, porque hablar de la muerte nos lleva a hablar de la vida, y todo eso, ¿para qué? Vivir todo aquí un tiempo, y cuando morimos, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué ocurre? Bueno, ahí están. Bueno, también podríamos, aparte de la ciencia y el mundo moderno, que no nos han dado respuestas qué pasa cuando morimos, pese a que se han hecho experimentos, ¿eh? Yo leía algunos escritos científicos, se llegó a decir de que el alma pesa. Había un artículo que decía que el alma pesa porque habían pesado el cuerpo, la persona en el lecho de muerte, justo antes de morir, o sea, estar controlado su cuerpo, y en el momento de la muerte, o sea, comprobar que el cuerpo pierde peso. Y entonces algunos científicos en estos estudios se atrevieron a decir que el espíritu y el alma pesa, porque cuando el cuerpo muere, el peso desciende, aunque sea muy poco, pero hay una notable... Bueno, pero aparte de la ciencia y las religiones, porque las religiones en este tiempo en el que vivimos pues también han evolucionado, han aprendido cosas nuevas. A lo largo de los siglos surgieron religiones por todas partes. Tenemos las grandes religiones que abarcan el mundo. Las dos más grandes es el cristianismo y el islam, que entre ambas pues reúnen a varios miles de millones de fieles, de seguidores. Por ejemplo, el Islam, ¿qué piensan los musulmanes acerca de la muerte? ¿Qué pasa para un musulmán cuando muere? Bueno, el Corán, en el 281, dice, y temed el día en el que regreséis a Alá. Entonces cada uno recibirá lo que se haya ganado y nadie será objeto de injusticia. Eso lo dice el Corán. Hay muchas partes en el Corán que se habla de la muerte. Pero la idea general del Corán es que cuando un musulmán muere, pues tiene que rendir cuentas delante de Alá de lo que ha hecho en su vida, porque será juzgado en relación a lo que ha hecho. Dicho de otra forma, deberías ganarte el paraíso a través de buenas obras. Lo que tú has sembrado es lo que recogerás, es lo que viene a enseñar el Corán. Pero cuando tú profundizas en este tema, la muerte a los ojos del Corán, del Islam, que creen los musulmanes sobre todo esto, te das cuenta que no hay seguridad de una salvación, que todo queda muy en el aire. O sea, ningún musulmán, por lo que el Corán enseña, ningún musulmán podría decir, yo tengo la seguridad que me iré al paraíso cuando muera. No se sabe. Hasta que no llegues a ese momento y seas juzgado, hasta que no llegues al momento en el que Alá te retribuirá según lo que tú hayas hecho en esta vida, pues tú no vas a saber cuál es el dictamen, cuál es la sentencia. ¿Qué pasará conmigo? De ahí que incluso muchos de los imanes, o sea, líderes religiosos de las mezquitas, ellos enseñan e insisten a sus fieles a que recen a Alá por ellos mismos. Tú sabes que el rezo es muy importante en el pueblo musulmán, en el Islam, como religión.
¿Y por qué el rezo es tan importante? Bueno, para mí es muy importante la oración, porque es mi momento de hablar con Dios. Yo he deducido al estudiar todo este tema que el rezo para el musulmán es tan importante porque buscan la aceptación de Alá, buscan que Alá les reconozca. Es como intentar seguir luchando para ganarnos el favor de Alá. Tenemos que pelear toda una vida para que por nuestras obras podamos conseguir que Alá nos favorezca. Y bueno, yo estudiando todo esto me doy cuenta de que mm, las respuestas no quedan claras. No, a mí no me satisfacen. Ya mucho menos lo que los egipcios y que los romanos y los griegos y todas estas culturas pues enseñan, ¿no? Pero si hablamos de las grandes religiones y el Islam, que es una de ellas, a mí me preocupa qué dice el Islam acerca de la muerte, pues tampoco me deja una respuesta satisfecha, que me satisfaga. ¿Por qué? Porque todo queda en el aire, ya veremos lo que pasa. Hasta que no llegues a ese instante, no lo sabemos. Bueno, pues esto es preocupante, porque ¿quién puede ganarse el cielo? ¿Quién podría decir, mira, a lo largo de toda mi vida, mis obras buenas son mucho más que mis obras malas, he llevado una vida de rectitud, una vida de honradez, una vida en la que no he pecado, y así cuando yo llegue delante de mi Dios me dirá, oh, estupendo, te has ganado el paraíso. A mí eso me deja muy preocupado, porque yo miro a mi alrededor y ¿dónde están las personas buenas? Como Jesús le respondió a aquel joven que conocemos como el joven rico, cuando se le acerca y le dice, maestro bueno, y Jesús le encara y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Hay acaso alguien bueno aparte de Dios? O sea, Jesús está diciendo, quizás me reconoces como Dios, estás reconociéndome, o es que piensas que hay personas que son buenas. La Biblia dice que no hay justo ni uno, no hay quien haga el bien, no hay quien pueda pararse delante de Dios y que Dios le diga, bueno, como no has cometido ningún pecado, puedes entrar al paraíso. Estas religiones a nuestro alrededor les falta algo muy importante, que es la seguridad de saber dónde irán el día que mueran. Mira, los cristianos podemos presumir de eso. Podemos decir que sabemos, que tenemos la certeza plena de saber lo que pasa cuando morimos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo declara. Porque la Biblia nos dice qué es lo que pasará. A todos, a todo tipo de persona. ¿Qué es lo que ocurrirá? Otros escritos religiosos no dan esa respuesta. El Corán no da esa respuesta. Lo deja todo en el aire. Dice, ciertamente todos van a morir. Es correcto, claro, todos morirán. Pero el Corán enseña eso, que hay que temer el día cuando uno se encuentre ante Alá, porque va a recibir según lo que él mismo se haya ganado. ¿Y cómo puedes ganarte la seguridad de la eternidad? Todo queda en el aire. Hasta ese día no lo sabremos. ¿Qué me dirá Alá? ¿Qué me dirá Dios? No lo sé. Si miras otras religiones, todo queda en el aire. Los judíos siguen esperando al Mesías porque no reconocieron a Jesús como su Mesías, el Mesías que tiene que venir a liberarles, a traerles la paz duradera, el reino eterno. Si tú estudias las culturas orientales, te vas a dar cuenta que todo es como muy complicado, muy complejo. En el budismo, esos niveles que hay que alcanzar a través del karma, de estar, tú miras a tu alrededor y dices, tendría que contemplar grupos de personas que estuviesen ya alcanzando, ¿no? Después de muchas reencarnaciones, tendría que haber mucha gente ya viviendo así como muy, la idea de haber alcanzado un nivel superior es como estar siempre en un estado así como mucha meditación, ir por todas partes como muy trascendente y tal, pero ese no es el carácter del ser humano. El ser humano por naturaleza es egoísta, cada uno busca lo suyo. ¿Dónde están las personas que ya han alcanzado ese nivel del karma para llegar a la perfección, a la última reencarnación y que no tengan que seguir reencarnándose? ¿O qué pasa cuando
te reencarnas en otra cosa que no es un ser humano. También dentro del budismo se enseña que te puedes reencarnar en otro tipo de animal. Yo leí, no sé si conocéis los libros de Losang Rampa, que al final parecía que tú los lees y crees que estás leyendo a un monje tibetano, budista, y después resulta que era un occidental, que parece ser que escribió todo eso. Pero es muy curioso porque ahí se enseña toda la filosofía del budismo, de los tibetanos, los lamas, todo eso. Y es curioso porque uno de los libros tiene varios. Y uno de los libros lo escribió el autor supuestamente cuando estaba reencarnado en un gato. Y el gato fue el que escribió el libro. O sea que si tú eres budista, pues puede ser que te reencarnes en un gato, en una rata, en una vaca. No sé, yo que cada uno crea lo que quiera, hermano, pero como decíamos esta mañana, yo soy cristiano no solo porque me lancé al vacío y dije, me voy a hacer cristiano, a ver qué pasa. No, me hice cristiano porque cuando tú lo pesas todo en una balanza, todas las creencias, las religiones, las culturas, todas estas filosofías, y lo contrastas todo, mira, para mí lo único que tiene una seguridad a la hora de contemplar las evidencias, ver la seriedad en toda la coherencia literaria, el estilo, lo que explica, que no haya contradicciones, que siga toda la enseñanza bíblica, que siga un argumento lógico, entendible, práctico, que tenga autoridad histórica, que no sea simplemente poesía o historias así como leyendas. No, no. La Biblia tiene un peso en cuanto a todo lo que dice. Eh, Hay datos históricos como ningún otro libro antiguo. Te dice distancias, te dice nombres de poblaciones, te dice las fechas, cuando la festividad tal, cuando estaba gobernando tal, en el año tal, está todo documentado. La arqueología siempre corroboró que la Biblia decía la verdad, pese a que hubo momentos de duda. ¿Y Jericó dónde está? Nadie sabe. Eso es una fábula que la Biblia se inventó. Y allí a principios del año 1900 y poco, un arqueólogo descubrió las ruinas de Jericó y todos los objetores tuvieron que callar la boca. Ah, bueno, pues vale, tenía razón la Biblia también en esto. Y hasta el día de hoy nadie puede refutar lo que la Biblia dice. Por eso, considéralo todo, estudia, investiga y quédate con aquello que realmente creas que tiene más peso, aquello que parezca que es fiable, aquello en lo que tú pienses, en esto puedo creer. La Biblia reúne todas esas características. La Biblia es fiable, podemos creer en ella. La Biblia es una seguridad de que un día, cuando muramos, podemos saber a dónde vamos, porque la Biblia nos da las pruebas. La Biblia nos dice el qué. Lo demás, y el budismo, es todo un concepto filosófico. El propio Buda no tenía claro. Tuvo que pasar la gran parte de su vida meditando como peregrino, conociendo las cosas, tratando de llegar a deducir. Fue como un filósofo de los grandes filósofos griegos, pero en un contexto oriental, y al final pues él escribe sus deducciones, lo que él ha deducido, lo que él entendió, lo que él pensaba. Pero hermanos, todo eso se queda en el aire. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la muerte? Bueno, la Biblia te da respuestas. La palabra de Dios nos dice qué pasa cuando morimos. Y te lo da con una rotundidad absoluta. No es como en estas otras religiones o formas de pensamiento. No queda todo ahí en el aire así como entenebrecido y que no sé bien a qué se refiere. No, la Biblia te dice con exactitud, mira, esto es así y es así, punto. O te lo crees o no te lo creas. Pero ahí tienes algunas evidencias que corroboran, como lo que estábamos predicando esta mañana y lo que hoy, después de casi 2000 años, el cristianismo sigue recordando y gritando como una expresión de victoria. Cristo ha resucitado. Esta mañana decíamos que Cristo dijo, me va a pasar esto, me van a matar, voy a ser sepultado y voy a resucitar. Y ocurrió tal como dijo Jesús. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede anunciar, mira, si me fuerzas, decir, me van a matar? Hombre, alguno diría, hombre, si te lo estás buscando, pues no lo estás adivinando, es que te van a matar.
Pero ¿quién puede decir a los 3 días resucitaré con esa autoridad, con esa firmeza, sin margen de dudas? Los discípulos porque no se enteraron, estaban ahí en su mundo preocupados porque se iba a morir, porque quizás les costaba entender eso de que voy a resucitar, pero resucitó. Y cuando resucitó entonces se acordaron, oye, pues si nos lo estuvo diciendo Jesús todos los días. Todos los días nos decía que lo matarían y que resucitaría. ¿Y qué? ¿No lo entendimos o qué? Bueno, eso a veces costaría de entender, ¿no? Si nos metemos en su piel, quizás también a nosotros nos hubiese pasado. Pero la verdad es que Cristo murió y resucitó. Vamos a ver un poquito a ver qué dice la Biblia acerca de estos temas. De la muerte, de la vida, más allá de la muerte. Mira, lo primero que la Biblia nos enseña es que la Biblia deja claro que todos vamos a morir. Un solo versículo, hay muchísimos en la Biblia, pero Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, entonces la Biblia dice la causa de por qué morimos. La Biblia dice que la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Porque esta es otra cuestión. Si existe un Dios y Dios creó todas las cosas, ¿cómo explicamos que tenemos que morir? Ninguna religión explica eso. Ninguna religión explica el por qué. La Biblia sí. La Biblia explica que cuando Dios creó todo era bueno en gran manera. La muerte no la creó Dios. La muerte no fue fruto de la creación de Dios. Eso es lógico. Si tú eres un Dios con capacidad para crear, ¿para qué vas a crear nada malo? Lo que creas será bueno, ¿verdad? Es de pura lógica. Entonces, ¿de dónde sale lo malo? La Biblia nos explica que es consecuencia del pecado. El ser humano tenía que ser un ente libre, tenía que tener la capacidad de decidir obedecer o desobedecer. El ser humano tenía que poder escoger, elección. Entonces Dios hace al ser humano libre. Pero para que sea libre tiene que escoger tomar otro camino. Si solamente tiene aquello que Dios le ha puesto delante, no es libre. Entonces la opción era la desobediencia. Pecar. Y la paga del pecado, acabamos de leer aquí, era la muerte. Y el hombre pecó. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, por lo tanto todos moriremos. Esa es la sentencia de la ley. Entonces nota, la Biblia ya nos empieza aclarando el por qué existe la muerte y nos empieza diciendo que es un hecho que todos vamos a morir. Muerte en griego, cuando tú lees aquí en la Biblia muerte, la palabra es thanatos. De ahí viene la palabra tanatorio. Es una palabra griega. Thanatos, muerte. Y cómo le ha preocupado siempre el tema al ser humano, ¿no? Porque todos moriremos. Si tú pones en el Google, en el buscador de Google, pones la palabra muerte, te van a aparecer 417 millones de resultados. 417 millones de resultados. O sea, una barbaridad. La gente se preocupa por este tema. Google está lleno de páginas, de documentos, de cosas que tienen que ver con la muerte. Y después están los otros sinónimos o palabras que derivan, ¿no? Si tú buscas morir, pues aparece más de 110.000 veces la palabra morir. Y así podrías seguir viendo. Es algo que a la gente le preocupa. Según el diccionario de la Real Academia Española, si tú buscas el significado de muerte, dice fin de la vida. Así sencillamente dice eso. Es el fin de la vida. La Biblia habla de la muerte. Hay 411 veces en la Biblia que se hace alusión a la muerte de alguien. Muerte de Moisés, muerte de David, muerte de... ¿Por qué? Porque es un hecho. Los grandes héroes bíblicos también murieron. Solamente hay 2 casos que conozcamos que la Biblia menciona que dice que no vieron muerte. Uno fue Enoc y el otro fue Elías. En ambos casos dice que Dios los arrebató sin que viesen muerte. Es curioso, son 2 casos así como muy curiosos, extraños.
siempre han despertado muchos dilemas, ¿no? Pero la realidad es esa, que aparte de estas dos excepciones, y no sabemos bien por qué, hay algunas ideas, pero no es el tema ahora, no voy a entrar, se sabe que todos los demás murieron. 411 veces en la Biblia se menciona la muerte de alguien. Los grandes héroes de la Biblia murieron. Moisés murió, murió Abraham, murió David, murieron los profetas, murieron los reyes de Israel, todos murieron. Porque la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, todos tienen que morir. La muerte nos habla de separación. El espíritu y el alma se separan del cuerpo. Lo espiritual se separa de lo orgánico o material. Entonces es el instante que se produce la muerte. Seguramente a veces la pregunta es si una persona realmente cuándo muere, científicamente hablando, ¿no? Bueno, a veces es complejo, es complicado. Por ejemplo, si hablamos de muerte cerebral, la muerte cerebral es la forma irreversible de la pérdida de conciencia. Cesa toda la actividad vital en el cerebro. Entonces un cuerpo se puede mantener enchufado a una máquina y el cuerpo continúa, el corazón sigue bombeando sangre, los riñones siguen haciendo su función a través de diálisis y los pulmones continúan respirando gracias a un aparato artificial que les mete y les saca el aire. Pero el cuerpo está vivo, pero quizás el espíritu y el alma ya no están en ese cuerpo. Por eso hablar de muerte cerebral quizás sea la forma más fiable de poder decir esta persona ya falleció. El tallo cerebral deja de tener toda actividad. Entonces la ciencia reconoce que ya es irreversible, no hay conciencia, por lo tanto se estipula que esta persona ya falleció, está muerta. En Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, se nos dice qué pasa cuando uno muere. Eclesiastés 12, 7, lo voy a leer. Dice ahí, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, mira qué forma más sencilla para explicar lo que es la muerte. Separación. El espíritu vuelve a Dios porque vino de ahí, Dios dio el espíritu, y el cuerpo vuelve a la tierra porque era de la tierra. En Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, lo formó del barro de la tierra. Y una vez que el cuerpo estaba hecho, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio la vida, el alma, el espíritu. Es muy interesante porque todos estos detalles, algunos días veo que Antonio Cruz se conecta, no sé si está hoy conectado, pero él, una de las conferencias que nos dio aquí en Valls, y hablaba de la Biblia, cuando la Biblia nos había explicado a través de los tiempos conceptos científicos, cómo la Biblia tenía una autoridad en cuanto a hablar de cosas mucho antes de que la propia ciencia las descubriese, y cómo la Biblia contemplaba principios y conceptos científicos. Muy interesante esa conferencia. Tenéis que escucharla de parte de Antonio Cruz. Pues aquí hay uno de esos principios. La ciencia, con los años, demostró que la Biblia tenía razón, que el cuerpo humano está formado de aquellos elementos químicos que están en la Tierra. Creo recordar que hay 37 elementos químicos que forman un cuerpo humano. Digo creo recordar porque no soy experto en eso. Pero ¿de qué está hecho nuestra carne, nuestros huesos, nuestros tendones, los músculos? Bueno, principalmente estamos compuestos por agua. Somos como un 70% de agua. De ahí que la humedad, los tejidos, la sangre, todo necesitan esa parte líquida, húmeda en nuestro organismo. Pero después estamos hechos de fósforo, de magnesio, de calcio, de hierro, de zinc, de potasio, etcétera, etcétera. Todos los elementos químicos que están en la Tierra. No sé tú cómo te imaginas cuando dice Génesis que formó Dios al hombre del barro de la tierra. Yo cuando era pequeñito y leía y escuchaba o leía esas historias, pues me imaginaba a Dios allí con un montón de barro, ¿no? Y
dándole forma. Como cuando hacemos un muñeco de nieve y cogemos ahí la nieve y le vamos haciendo forma a las bolas. Pues yo me imaginaba a Dios ahí cogiendo el barro y haciendo como una figura humana, así con los brazos todo de barro, pero todo de barro. No, claro, no quiere decir eso. En algunas versiones se habla del polvo de la tierra, en otras dice el barro. O sea, lo que dice es de los elementos de la tierra. O sea, el hombre está hecho de los mismos átomos, de los mismos elementos químicos, de las mismas cosas que están hechas todo a nuestro alrededor. Eso es lo que quiere decir. Dios cogió los mismos elementos que había en la naturaleza, en la tierra, en el polvo de la tierra, y creó el cuerpo, pero lo creó así, tal como ahora somos. Así con el pelo y la piel, los músculos, los órganos, nuestros tejidos internos, la sangre corriendo por las arterias, por las venas, todo así, así como somos. Pero en ese momento, seguro que cuando Dios vio el cuerpo, ya el cuerpo vivía. Los pulmones respiraban, el corazón latía, todo estaba funcionando, pero el hombre era simplemente materia orgánica viva, las células estaban vivas, pero no era un ser vivo, todavía no tenía personalidad, no tenía carácter, no tenía pensamiento. Y entonces cuando dice Génesis, y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un ser. De pronto tuvimos personalidad. Génesis 1, 26, 27, allí dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso tenemos esa forma que da el reflejo de lo que Dios es en nosotros mismos. Somos pensantes, tenemos personalidad propia, tenemos capacidades creativas en las artes y en las diferentes ciencias, tenemos la capacidad de sentir emociones, de poder sentir amor, de poder sentir la injusticia o la justicia, etcétera, etcétera. Somos un reflejo de Dios. Eso es innegable, ¿verdad? Entonces, bueno, la realidad es esta, que cuando morimos, y mira qué bien lo explica la Biblia, sencillo pero profundo, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De hecho, todo este pasaje de Eclesiastés capítulo 12 es esa reflexión de que todos llegaremos a enfrentar este momento, la muerte. Por eso el capítulo empieza en el versículo 1 de un Salomón que ha vivido tantas cosas, ha tenido tanta experiencia y se da cuenta que no sirvió de nada lo que consiguió en este mundo, pese a que fue el hombre más sabio, de los más ricos, con más poderosos y más famosos. Pero cuando él escribe dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate, cuando eres joven, acuérdate de tu Creador. Mira qué curioso esto, porque a veces los jóvenes piensan que eso de creer en Dios es cosas de viejos. Esto es para los mayores, esto está anticuado. Yo soy joven, yo tengo que vivir la vida. ¿La vida? Vaya, quizás el concepto que tú tienes de vivir la vida te pueda pasar como a Salomón. Él creía que triunfar en la vida, tener el mejor trabajo, conseguir los mayores logros, enriquecerse, disfrutar de los bienes y de la diversión, el entretenimiento, los placeres de la vida, eso era lo más que podía aspirar a alguien. Y Salomón no solo aspiró, sino que lo consiguió. Y después de conseguirlo, fíjate, escucha, joven que me estás escuchando, tienes que ser sabio. Porque ser sabio es escuchar la madurez, lo que vivieron nuestros mayores, lo que experimentaron. Nosotros tenemos la teórica, ellos ya vivieron la experiencia. Es bueno escuchar a aquellos que han tenido la experiencia y por lo tanto saben de qué hablan. Y Salomón podía hablar con más autoridad que nadie. Tuvo hasta 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres a su alrededor. Venían de las partes más lejanas del planeta a ver su sabiduría. Era el influencer de la época. Si hubiera tenido Instagram, YouTube y Facebook y todo eso, habría desbordado y habría superado con creces a sus competidores. Si hubiese estado en la lista Forbes de los más ricos, él estaba en el número 1 siempre. En fin, todo lo que se podía conseguir lo consiguió Salomón. ¿Y cuál es su consejo? Mira, olvídate de estas cosas.
¿Quieres un consejo? Ahora que eres joven, acuérdate de Dios, piensa en Él, porque eh, un día vas a ser viejo. Mira lo que dice: antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes sobre la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. Ahora que hay unas metáforas buenísimas acerca de lo que es el envejecimiento. No voy a analizar el texto porque si no estaríamos mucho tiempo. Cuando temblarán los guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz de la ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo esto es vanidad. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Y cuánto para meditar, porque si la reflexión es que un día moriremos, entonces la enseñanza de un hombre como Salomón tendría que ser: joven, disfruta de la vida cuanto puedas. Mira, toma mi ejemplo. Yo aproveché bien la vida, mira todo lo que hice. Y no, esa no es su reflexión. Su reflexión es: perdí todo mi tiempo. Tiré por la borda mi precioso tiempo, lo que tenía, ocupándome en atesorar, en conseguir, y me olvidé de lo más importante, de Dios. Mi vida fue mediocre, dice Salomón. Caray, hay que escucharle, porque ahí hay profundidad, hay enseñanza. Muy bien, puntualizando, todos moriremos. Santiago 4:14 dice que la vida es como una neblina que aparece y que al poco desaparece. La vida es breve. Ahí tienes la explicación de Salomón. Tenemos algún estudio, he dado algún estudio viendo cada cosa. Ya digo, ahora no es el momento porque se nos irían minutos importantes que quiero hablar del tema. Pero ahí te queda, si piensa tú, ¿qué es eso de que temblarán los guardas y se encorvarán los hombres fuertes? ¿Qué metáforas son esas cuando dice que las muelas cesarán, se oscurecerán los que miran por las ventanas, las puertas de afuera se cerrarán? ¿Qué quiere decir eso de que las hijas del canto serán abatidas? ¿Qué quiere decir cuando dice que se pierde el apetito? Bueno, hay un montón de cosas ahí. La cadena de plata que se quiebra, el cuenco de oro, el cántaro se quiebra junto a la fuente. Hay algunas cosas que igual están como claras, ¿no? Cuando florecerá el almendro, dice. ¿Qué querrá decir todo eso? Lo dejo en el aire. Podéis igual escribir opiniones. Pues yo creo que los que miran por las ventanas son los ojos que se oscurecen y tal. Bueno, pues no sé, a lo mejor sí. Y lo de cuando florece el almendro, ¿qué será eso? Blanco, florecer el almendro. Algunos ya peinamos flores de almendro por la cabeza. Lo dejamos ahí en el aire. Leímos en Hebreos, no sé si fue ayer, Hebreos 9:27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte seremos juzgados. Anda, pues esto tiene parecido con lo que antes decíamos que pasará para los musulmanes. Los musulmanes dicen que después de la muerte les espera un juicio. O sea, Alá les va a dar en retribución a lo que han hecho en vida. Sí, la Biblia también habla de un juicio. La Biblia dice que el hombre recibirá conforme a sus obras. Pero la Biblia es muy clara al respecto. La Biblia no nos engaña, no nos confunde, no nos deja las cosas ahí. ¿Pero qué? No, la Biblia te lo dice con toda claridad y son palabras duras. Pero la Biblia dice que, lo hemos leído en Romanos 5, antes 12. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Dicho de otra forma,
las obras de tu vida te llevan a la muerte eterna. Nadie puede, a través de sus obras, ganarse el cielo. Es imposible. Por lo tanto, aquellos que fundamentan su religión o su fe y su esperanza en lo que ellos puedan conseguir en esta vida y ganarse el cielo o el paraíso, está la cosa bastante negra, porque no es mi opinión. Cada uno tendría que mirar su vida y ver lo que sembraste y lo que hiciste. ¿Fuiste perfecto en todos tus caminos? ¿Siempre acertaste y supiste hacer todo lo bueno? ¿No cometiste errores? ¿No le hiciste daño a nadie? No, las tentaciones no solamente que las materializaras, sino aún en tu pensamiento codiciaste cosas que no eran lícitas. Soñaste en desear, en tener, en... La verdad es que las cosas están muy negras, si crees de esa forma. Mira, vamos a irnos en los minutos que nos quedan, 10, 12 minutitos que nos quedan. Vamos a ir a un texto que Jesús nos dejó y que es muy claro y que responde muy directamente a qué es lo que pasa cuando morimos. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Como sé que tenéis las Biblias, vuestras espadas están ahí bien afiladas, pues sígueme, busca Lucas 16, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Voy leyendo algunos de los comentarios que ponéis ahí, pero a veces para no perder el hilo de lo que estamos hablando no comento todo. Pero bueno, he estado viendo ahí Maritza que decía unas cosas y ahora veo que Juan dice, yo creo que, bueno, todo tiene que ver eso con la preocupación de tener, de acumular, por eso la vida es esa vanidad. Y después al terminar me tomo ahí un tiempecito más para leer vuestros comentarios y si tengo que responder alguno. Jesús contó una historia. Se diferencia de las otras parábolas que Jesús dijo. Jesús hablaba muchas veces por parábolas. Las parábolas eran una forma de enseñar que tenía que ver con utilizar una historia que era ficticia, pero que podía ser de la vida misma, de los tiempos en los que Jesús vivió, y él contaba una historia con un propósito, enseñar una verdad. O sea, había una enseñanza o dos, normalmente es una enseñanza, que era el propósito de la parábola en sí misma. Entonces Jesús usaba una parábola para ilustrar algo que él quería enseñar acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Por eso una norma de interpretación es que las parábolas, todo lo que aparece en la historia de una parábola, no se puede tomar literal o quieras buscar una aplicación en todos los detalles de la parábola, porque la parábola gira en torno a una enseñanza central. En este caso hay maestros que dicen que esto también es una parábola y otros que dicen que no. La verdad es que no es igual que las otras parábolas que Jesús dio, porque en las parábolas una de las cosas naturales, normales que ocurre, es que como no son historias reales no se dan nombres propios. O sea, había una vez un hombre que descendía de Jerusalén por un camino, había una mujer que perdió, había este hombre que mandó decirle a otro, había no sé quién. O sea, eran historias inventadas de la vida misma, pero con una enseñanza central. No es el caso de lo que aquí cuenta Jesús, porque aquí esta historia la conocemos como el rico y Lázaro, y en el momento que Jesús habla de Lázaro está hablando de alguien en concreto. No es un personaje ficticio, es alguien conocido. Se está dando su nombre, Lázaro. No dice, había un hombre por ahí que... No. Dice, el rico y Lázaro. No es el Lázaro hermano de Marta y María, no es el mismo. Lo sabemos por los detalles que cuenta la historia, no era el mismo hombre. Aquí se habla de que Lázaro era un hombre pobre. El Lázaro hermano de Marta y María no era pobre, vivían acomodadamente bastante bien. Entonces sabemos todos esos detalles y es una historia muy peculiar porque Jesús nos está dando enseñanzas muy directas en cuanto a qué pasa cuando morimos. Y él toma a estas dos personas, un rico
y un hombre llamado Lázaro. Dice Jesús, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino. Estoy leyendo en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá, ni de allá pasar acá. Y bueno, y me detengo ahí de momento. Bueno, el pasaje sigue, vamos a terminar, se quedan ahí pocos versículos. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, es un pasaje muy directo, muy concreto, no está ahí la filosofía, no está la enseñanza ahí medio camuflada, oculta. Se dice claramente lo que ocurre cuando muere a unas personas y a otras. Otra cosa es que el que escucha esto y lee esté dispuesto a creerlo o no. Quien lo dijo fue Jesús. Y te aseguro que Jesús era un hombre del que se podía confiar y creer lo que decía. El perfil, fuera de lo que yo crea como cristiano, el perfil psicológico, moral, de personalidad que cualquier estudioso en las diferentes materias y ciencias haría de la persona de Jesús, te diría, Jesús era un hombre íntegro, era un hombre que no mentía, era un hombre fiable, lo que él decía tenía un peso argumental, o sea, lo que Jesús decía no era fruto de un lunático, de un loco, un iluminado que iba por ahí en plan místico. No, no, era una persona coherente, seria, responsable, inteligente, sabia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo dijo Jesús. Y Jesús dijo, mira, aquí hay 2 clases de personas, no hay puntos intermedios. Hay personas que cuando mueran irán a un lugar de tormento y hay personas que cuando mueran irán al paraíso, aquí llama el seno de Abraham, el paraíso, el cielo, el lugar donde está Dios. La Biblia usa varias formas de definir ese lugar. Y no hay más. Cuando mueras, o te irás al Hades, el lugar donde están los muertos y están en un lugar de tormento, o irás llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Aquí dice el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz le dice al ladrón que había al lado suyo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso es otra palabra que se puede denominar para pensar dónde van los que murieron creyendo en Dios, siendo salvados por su fe, los justos, los que son justificados, los redimidos de Dios. Bueno, aprendemos varias cosas. En ambos casos los dos mueren. Uno, el pobre Lázaro, dice que cuando murió, dice que fue llevado por los ángeles a este lugar. El seno de Abraham, el paraíso, el cielo. Fue llevado por los ángeles a este lugar. El rico murió y dice que fue llevado, dice, y el rico murió y fue sepultado. Y en el Hades, se murió y fue al Hades, al lugar donde van los muertos. Ahí ya vemos la diferencia. Uno muere, se va a la presencia de Dios. El otro muere,
se va a un lugar que la Biblia llama Hades. También verás que en el Antiguo Testamento, en otros contextos, dice el Seol. El Hades y el Seol viene a ser lo mismo. Y se nos dice que estaba en tormentos. Estaba sufriendo. Tormentos, tortura, un dolor profundo, acentuado, constante. Eso es lo que dice ahí. Estaba en tormentos. Sabemos otra cosa, que en ambos casos, después de morir ellos, tienen conciencia, experimentan el sufrimiento, el dolor. O sea, no son espíritus en un estado de trance, así como en coma, flotando en un ambiente lleno de nubes, de niebla, que hayan perdido la memoria, no sepan dónde están y quiénes son. No, en este pasaje, gracias que están estos pasajes en la Biblia porque nos dan esas respuestas que queremos. Y aquí tenemos la respuesta de que en ambos casos ellos saben muy bien quiénes son, tienen plena conciencia de quiénes han sido, su vida, se acuerdan y reconocen perfectamente. El rico tiene preocupación por la casa de su padre y por sus hermanos, porque él se da cuenta, ellos tampoco creen, por lo tanto ellos también van a venir a este lugar de tormento. Wow, si alguien les puede ir a avisar, envía a Lázaro que vaya y les avise, dice, ¿no? O sea, sabemos que allí tendremos conciencia, nos reconoceremos. Esa es una pregunta que a mí me hace muchas veces. Cuando muramos, ¿nos reconoceremos en los cielos? Cuando estemos allí con el Señor, ¿nos acordaremos de quién fue mi esposa, mi esposo? No sé si alguna hace esas preguntas con preocupación. Espero que no. Sí, nos acordaremos perfectamente. Parece que esos vínculos que nos han unido en la vida, esos vínculos, si no igual que aquí, pero de alguna forma siguen existiendo. Si no, porque este rico se preocupaba de sus familiares. Si de pronto ya no hay vínculos, la preocupación tendría que ser igual por un hermano suyo, por el vecino o por un desconocido que pasa por allí por la calle, ¿no? A ver, que Cecilia me está preguntando, dice una pregunta, si el cuerpo vuelve a la tierra, ¿qué opinas sobre la incineración, cuando uno es incinerado? Vale, ahora voy a tratar de responder. Déjame que acabo de redondear esto y comentamos eso. Tenemos conciencia, sabemos quiénes éramos, hay alguna especie de vínculo todavía. Yo lo sé porque a los enamorados eso les preocupa mucho. Ay, yo te quiero y te querré, aunque en la vida y en la muerte y más allá de la muerte te seguiré queriendo y tal. Pero en el fondo están pensando, pues no sé yo si después cuando nos muramos... Pero sí, de alguna forma siguen existiendo vínculos. Será distinto, porque una vez le plantearon a Jesús un dilema. La costumbre judía es que cuando una mujer quedaba viuda, el familiar, el hombre familiar más cercano a ella tenía que redimirla, tenía que casarse con ella para que ella pudiese continuar pues bien y porque ella como mujer no tenía derecho a heredar los bienes del marido, esos bienes iban al familiar masculino más cercano. Era una sociedad pues machista y bueno, pero eso es otro tema. No, la Biblia no es machista y Dios tampoco, mucho menos. Pero en esa cultura eso existía. Entonces le plantean a Jesús un dilema. Mira, Jesús, una mujer enviudó de su primer marido, se casó, tuvo un segundo marido, pero también enviudó de este. O sea que varias veces esta mujer enviudó. No sé si era la de la canción, yo tuve no sé cuántos maridos y tal. El caso es que había enviudado muchas veces. Y le preguntan, en el reino de los cielos, ¿de cuál de ellos será esposa? Claro, era un dilema, ¿no? Y vaya, ¿y qué responderá Jesús a esto? ¿Y qué le respondió Jesús? Pues les dijo, mira, en el reino de los cielos seremos semejantes a los ángeles, ni nos tomaremos, ni nos daremos en casamiento. O sea, dicho de otra forma, lo que Jesús quiso decir es que en los cielos no existe esa relación como la que tenemos aquí, una relación de compromiso fundamentado también en lo que somos en este mundo como individuos, como personas. Pero allí eso va a trascender porque vamos a ser distintos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que algún tipo de vínculo, de afecto especial,
va a seguir existiendo, y tenemos en estos pequeños detalles que vemos aquí. Ahora, para responder a la pregunta de Cecilia, porque no solo sería esa pregunta, ¿no? A veces la incineración pues es voluntaria. Cuando uno fallece, uno puede decidir, mira, yo no quiero que me entierren así y tal, como quede mi cuerpo, yo quiero que me incineren, me quemen, y cuando queman lo único que queda de ti son cenizas. Entonces, ¿qué pasa cuando vayamos a resucitar, no? Eh, bueno, pues la misma pregunta que Cecilia hacía ya va implícita y la respuesta, el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Vuelve a dónde? Al polvo. O sea, si a ti no te incineran y te entierran, con el tiempo también te vas a convertir en polvo. Los tejidos desaparecen, todo se va reduciendo a polvo. La única diferencia sería que en la incineración el proceso ocurre rápido. Te mueres y te queman, te quedas hecho cenizas. Es la parte más de la materia que formaba tu cuerpo, pues mira lo que quedó, un puñado de cenizas, eso es lo que somos, materia orgánica, elementos químicos. De la otra forma, la desintegración es lenta, pero también ocurre. A veces también relacionado con eso también algunos preguntan, ¿y qué pasa si, yo qué sé, en la vida tuviste un accidente y te amputaron una pierna, te amputaron un brazo, o naciste incluso con una malformación? ¿Qué pasa en el reino de los cielos, en la resurrección? Bueno, la respuesta es sencilla. Allí dice que seremos perfectos, que seremos semejantes a Cristo. O sea, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, va a haber una transformación. En la resurrección, lo que ocurre no es que volverás a tener este cuerpo que teníamos. Uf, alguno yo lo estoy escuchando casi resoplar. Uf, menos mal. Pues yo me imaginaba que me iba a ver la misma cara que veo todos los días cuando me miro en el espejo, me pensaba que la voy a tener toda la eternidad. Yo que mido 1,50 m y yo siempre he soñado con medir 1,80 m, y yo pensaba que voy a ser el bajito del grupo de la eternidad, voy a ser el bajito yo allí siempre. La idea, aunque la Biblia tampoco, no es la preocupación, qué aspecto físico vamos a tener en la eternidad, no nos va a preocupar eso. Pero si hablamos de que cuando Dios hace las cosas, las hace buenas, cuando Dios creó los cielos y la tierra y dice que todo era bueno en gran manera, entonces la idea es que en la nueva creación todo es bueno, todo es correcto. O sea, dicho de otra forma, hermanos, no os preocupéis, todos vais a ser guapos, todos vais a ser altos, con los ojos azules. Bueno, si a alguno le gustan verdes, verdes, como a ti te guste. Eh, pero evidentemente si aquí te amputaron un brazo no vas a estar sin brazo en la eternidad. No, Dios es poderoso para hacerte completo. Si te incineraron y te quemaste en cenizas, en la resurrección no vas a tener el cuerpo que tenías, no te preocupes. El que no incineraron, su cuerpo también con el tiempo se volvió polvo y dejó de ser. O sea, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. La Biblia habla de eso, una vestidura nueva, un cuerpo glorificado. La resurrección es volver a tener un cuerpo, pero no como el que teníamos. De eso podemos aprender en cuanto a la experiencia de Jesús. Cuando Jesús resucitó, había vestigios que recordaban al Jesús que vivió en este mundo, pero había cosas que eran distintas. Por ejemplo, cuando Jesús se aparece a María Magdalena en el huerto, María no le reconoce de pronto, se piensa que es el hortelano. O sea, Jesús tiene una apariencia humana, de hombre normal, porque María cree que está hablando con el hortelano, y le pregunta a Jesús, ¿por qué lloras? Y ella dice, es que no sé dónde han puesto el cuerpo de mi Señor, si tú lo has cogido, dime dónde lo has puesto. Y entonces es cuando Jesús le dice, María, la llama por su nombre, que María reacciona y dice, Maestro. Con los dos discípulos de Maús pasa igual. Se pone junto a ellos y ellos no le reconocen. Y Jesús empieza a hablar con ellos. ¿Hacia dónde vais? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué pasa? ¿No te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Que mataron a Jesús y le cuentan. Y Jesús se sienta con ellos en la posada y dice que les abre las escrituras y le empieza a revelar todo lo que las escrituras decían de él mismo desde el principio. Y ya en un momento dado, cuando está con ellos allí, y dice que en un momento dado él ya desaparece, dice que fueron abiertos los ojos de ellos y se dieron cuenta, era Jesús. Entonces, era un cuerpo distinto.
No sé cómo explicarlo. Aparecía y desaparecía, atravesaba paredes. Era capaz de volar. Se desplazaba así como el pensamiento. Ahora estoy aquí con los discípulos en el aposento y al instante me voy y estoy con otros discípulos allí a varios kilómetros de distancia. Era un cuerpo distinto, era un cuerpo completo, era algo perfecto. Podía comer, se le podía tocar, o sea, era sólido, pero a la vez era volátil. La Biblia dice que seremos semejantes a Cristo, así en su resurrección. Pero bueno, vamos resumiendo aquí para ver. De nada, Cecilia, que vi antes que agradecías por responder. Eh, Cuando dice ahí, estarás en el seno de Abraham, estarás en el paraíso, Lucas 23, 43 es cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra griega es paradeisos, o sea, es la palabra que nos ha llegado al castellano, paraíso, es la palabra griega, paradeisos, que quiere decir literalmente un lugar de felicidad. Es un lugar de dicha, de bienestar, de paz, elevado a lo más alto. Eso es lo que quiere decir el seno de Abraham, el paraíso, que es la misma palabra que se utiliza en el Génesis para definir el Edén. Era un paraíso, un huerto en la tierra, un lugar de bienestar. Y para terminar, porque ya veo que estamos llegando al fin de nuestro tiempo, me gustaría que leyésemos algún texto más en el Nuevo Testamento, y ya sin comentar mucho para no extenderme. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Está hablando de sí mismo, lo que pasa que lo hace así en tercera persona porque él está haciendo énfasis. No me conviene gloriarme. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahí está la palabra paraíso, paradeisos, un lugar de dicha, de felicidad, de gozo inefable. Fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables, eso quiere decir que no las puedo explicar, no hay palabras humanas para decirlo, oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y bueno, continúa explicando su experiencia. Pablo fue llevado al paraíso y vio cosas y oyó cosas que no sabía explicar. Pero, hermano, la reflexión es que lo que Pablo vio realmente y lo que oyó, porque hace énfasis en lo que oyó también, lo que él vio y oyó marcó su vida. O sea, dicho de otra forma, fue así como que a partir del instante en el que él vio todo eso, él lo único que quería era irse a ese lugar. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el día que yo me muera y me vaya al tercer cielo, eso es una ganancia, voy a estar ganando. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O quedar en la carne por vosotros. O sea, si Pablo tiene que escoger, me voy con Cristo. Irse con Cristo al paraíso es muchísimo mejor que quedarse en esta tierra. Si estoy dividido, es por amor a vosotros, porque Pablo veía que estos todavía necesita que se les enseñe, que se les instruye. No somos ninguno imprescindibles, hermanos, pero a veces te das cuenta de decir es que soy necesario, porque si no, Señor, yo me voy ya contigo. ¿Qué hago aquí en esta vida? Pero cuando ves que estás siendo útil a otros hermanos, cuando ves que una familia te necesita, cuando tus hijos, cuando la iglesia, cuando entonces tu corazón se divide y piensas, ay, ¿y ahora qué? Yo ya me iría con Cristo. Pero bueno, sé que todavía tengo que quedar aquí un poco por amor a los hermanos. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de la muerte y de la vida. Ambas cosas van unidas. Pero escúchame bien, no vas a encontrar una respuesta satisfactoria,
fuera de la palabra de Dios. Fuera de la Biblia todo queda en el aire. No lo sé qué pasará, podría ser, quizás no. Yo pienso que es así, pero todo eso me suena como la historia que hay que tener mucha fe para creérselo. ¿Y en qué se fundamenta? En la opinión de uno que apareció por allí y llegó a sus propias deducciones y mira, la Biblia nos responde. Y hoy, que es un domingo de resurrección, hemos predicado, hemos recordado y volvemos a leer y releer en la Biblia todos los pasajes que nos cuentan y nos hablan de que Cristo venció a la muerte. Él tiene la respuesta. Cristo murió como había dicho y resucitó como había dicho. Y después de resucitar, Él nos dijo, bueno, esta es mi victoria, vosotros también la tendréis. Él fue el primogénito de entre los muertos, eso quiere decir que habrá otros que le seguirán. ¿Quiénes? La Biblia dice todos aquellos que crean en Jesús como su Salvador. No puedes dejarlo a ver qué pasa cuando mueras, a ver qué dirá Dios de mis obras. La Biblia dice que estás perdido para toda la eternidad. El Hades es un lugar de tormento, de sufrimiento. El fondo del sufrimiento de estar en el Hades es estar separado de Dios, porque Dios es la vida, es la paz, es el gozo, es la felicidad perpetua. Si tú estás separado de Dios, lo que experimentarás es tormento, tortura eterna. Esto pesa mucho. Todo ser humano se tendría que plantear bien lo que la Biblia dice. La Biblia te da respuestas. Lo demás queda en el aire. Y ahora déjame que te pregunte, cuando mueras, ¿a dónde irás? Cuando dejes esta vida, que ten seguro que todos moriremos, eso no hace falta que yo te lo diga, tú lo sabes, ¿dónde vas a estar la eternidad? ¿Crees que después de la muerte hay algo? También tienes libertad, si dices, no, yo quiero creer que con la muerte se termina todo. Puedes creer lo que quieras, fuiste hecho libre delante de Dios, pero la Biblia dice que no se termina todo. Entonces deberías plantearte dónde pasarás la eternidad. Es un tema muy serio. Porque si la Biblia tiene razón, y te aseguro que la tiene, es fiable, y las evidencias están todas a favor de que la Biblia es totalmente veraz, si la Biblia tiene razón y te vas sin Cristo, eso es terrible, horroroso, no se puede describir. Una eternidad de sufrimiento, de tormento. Uf. Tómate un tiempo para reflexionar si aún no tienes a Cristo como tu Salvador. Si tienes dudas, aférrate a Dios. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y dile al Señor, a partir de hoy quiero que reines en mi vida. Toma la Biblia como tu alimento espiritual diario. Siéntete parte de una iglesia, asiste a una iglesia. Si no tienes una donde asistir, sigue con nosotros aquí aprendiendo, llenándote. Habla conmigo por un mensaje en privado, no sé. Estamos para ayudarte. Pero asegúrate que el día que mueras te irás con el Señor. Y recuerda otra cosa, el día y la hora nadie la sabe. Alguno piensa, soy joven, todavía me queda mucho tiempo para... Bueno, ¿cuántos jóvenes pierden la vida antes del momento que ellos pensaban que tocaría? Porque la vida es frágil. Y si no, aunque llegues a viejito, pues la vida sigue siendo breve, sigue siendo corta. Mi querido hermano, hemos dejado otra semana atrás. Mañana vuelve a ser lunes. Aquí en Cataluña, donde yo estoy, es festivo. No se nota tanta diferencia por el confinamiento y todo esto. Pero bueno, aquellos que siguen trabajando, mañana no trabajarán porque es festivo. Aquí en Cataluña hay una tradición que nos comemos unas tartas que se llaman monas. Sí, como una mona el animal, no, pero no viene de ahí. No son las monas, los monos, no. La mona es una tarta que se prepara con un bizcocho y se adorna de una forma peculiar con fruta confitada así en almíbar, en azúcar o mantequilla o con algunas formas determinadas, ¿no? Es la mona y es muy tradicional aquí en Cataluña. Y entonces el lunes de Pascua, que es mañana,
pues se come esa mona de Pascua. Se comen también los huevos de Pascua de chocolate, figuras de chocolate, las monas también se hacen así con formas de chocolate, todo eso. Entonces, pues bueno, los que no sois de Cataluña o incluso de otros países, estáis invitados. Veniros para acá virtualmente, no se puede de otra forma, virtualmente, y os damos un trocito de tarta. Y bueno, un fuerte abrazo, me alegro muchísimo, como dice Débora ahora, que está aprendiendo más de la palabra de Dios, me alegro muchísimo ser útil, solo somos herramientas en las manos de Dios, todo depende de Él, el Espíritu Santo es el Maestro, el que nos enseña, pero yo me gozo y me alegro de poder estar compartiendo así juntos este tiempo. Si Dios quiere, mañana lunes, y ya después de habernos comido la mona, pues volveremos a estudiar juntos la palabra de Dios con otro nuevo tema, a ver qué es lo que mañana nos quiere decir el Señor para seguir creciendo, para seguir aprendiendo más y más todos los días. Un fortísimo abrazo, hermanos, que Dios os llene con toda su presencia en vuestras vidas, que Él llene todo lo que sois, todo vuestro ser, y que esta noche sea un tiempo de descanso, que Él te cuide y te guarde. Voy a mirar de poner, ayer pusimos una película, Reto de Valientes, una película muy buena, un testimonio muy bueno, y voy a mirar ahora de compartir otra. Lo digo para que los que ya con la cena o se relajan un ratito después de cenar y ayer había un grupito de hermanos ahí viendo la película. Os voy a poner otra esta noche. Aquí en el mismo Facebook, un vídeo compartido, un vídeo en grupo, y los que queráis y no sepáis qué hacer, pues podéis estar viendo una peli. Hermanos que estáis allí en el otro lado del Atlántico, en alguno de los países de América, Sudamérica, Centroamérica, allí es más pronto, por la tarde, pero bueno, disfrutar todavía de la tarde, del sol que queda, y si Dios quiere, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Que Dios os bendiga.